Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso segundo tema de nuestra serie Parábolas de Jesús. Saludamos a toda la gente que nos sintoniza en nuestros programas de radio y la gente que nos ubica en nuestro canal en YouTube. Damos gracias a Dios porque esta semana el primer tema de esta serie de Parábolas de Jesús ha sido el tema más visitado en tan poco tiempo de todas las prédicas que hemos tenido. Fue increíble cómo esta semana hubo una respuesta, pero muy rápida, cuando subimos al canal el audio de este tema. Le animo que si usted no se ha suscrito al canal, lo haga, ¿sí? Queremos subir la cantidad de suscriptores y usted sabe, yo gano por eso. No. Para que usted tenga la oportunidad también de poder compartir más allá de la iglesia con otras personas lo que hablamos acá el domingo. Recuerde, LBN Valencia Oficial, usted visita, se suscribe y en la semana usted, eso que yo le envío en los grupos de la iglesia que enviamos hasta el enlace, usted lo puede reenviar en su WhatsApp a sus contactos, a personas que conozca, a compañeros de trabajo, y es una manera muy práctica de compartir la palabra de Dios. Así que para toda esa gente un aplauso también, qué bueno llegar hasta ustedes a través del canal y a través de la radio. La semana pasada que iniciamos esta serie llamada Parábolas de Jesús, decíamos que las parábolas de Jesús son las enseñanzas, o tal vez sean las enseñanzas más antiguas de la historia de la humanidad, que fueron dadas hace unos 2000 años, más de 2000 años, que todavía siguen siendo vigentes. Un dato interesante es que hasta los que no leen la Biblia las conocen. Usted menciona el hijo pródigo, la oveja perdida, y las personas, aunque no sean lectores de la Biblia, conocen esas parábolas. Jesús mismo dijo que en ellas se encontraban verdades escondidas, principios que fueron escondidos y que a través de las parábolas eran revelados y fueron enseñados. Podemos aprender con ella verdades interesantes del reino de Dios. Lucas capítulo 8, verso 10 dice: Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios. Secretos escondidos desde la fundación del mundo. Usted y yo podemos entenderlos y comprenderlos a través de lo que Jesús enseñó. La semana pasada estudiamos una parábola muy interesante, tal vez no es de las más famosas, no es de las que tanto usan los predicadores, pero fue una parábola que nos dejó tantas verdades muy relevantes a nuestra vida en este tiempo. La parábola de la semilla que crece en secreto. Aprendimos 4 cosas. La primera de ellas es que en el reino de Dios todo comienza pequeño. Todo comienza pequeño en el reino de Dios. Ayer, en medio de la lluvia, pues yo fui junto con los pastores que nos estaban visitando a protegernos de la lluvia por allá en una casa que está enfrente de la casa de los niños, la casa de la hermana Beatriz. Yo le decía, toda esta visión nació en este porche. Todo nació aquí, en una conversación en este porche. Un día, hablando aquí, vimos unos niños allí enfrente comiendo y literalmente fue la forma en que Dios me dijo: muévete y haz algo por ellos. Y eso comenzó pequeño. Fíjese todo lo que ha ocurrido años después. En el reino de Dios todo comienza así. Lo segundo es que en el reino de Dios, para llegar al final, hay que vivir el proceso. No es que porque las cosas son de Dios son fáciles. Nos han enseñado que voluntad de Dios, puertas abiertas; no voluntad de Dios, puertas cerradas. Usted ve algo abierto, ¡ay, voluntad de Dios! Y algo cerrado, ¡ay, no era la voluntad de Dios! Usted, muchacho, va y se le declara a la muchacha y le dice que sí, ¡ay, era de Dios! Y la muchacha lo revienta en la goma y le dice, no era de Dios.
Nos han enseñado ese mal principio. Pues cáete para atrás. En el reino de Dios las cosas son difíciles y hay que vivir el proceso. Tienes que vivir todo ese proceso en el reino de Dios. Lo tercero es que en el reino de Dios todo tiene su momento, ¿verdad? Momento de sembrar, hay momento de cosechar y todo tiene su momento y cada cosa tiene su etapa. Y la cuarta cosa que aprendimos es que en el reino de Dios se comienza con esfuerzo, sí. Se comienza con trabajo, sí. Se comienza con lágrimas, sí, pero se termina con alegría. Vendrá ese momento glorioso de la cosecha, el momento de echar mano de lo que el Señor tiene para ti y lo harás, créeme, con mucha alegría. Bien, hoy vamos a meternos en nuestra segunda parábola. Esta parábola sí es un poco más conocida que la otra. Históricamente, pues la hemos estudiado como la parábola de los dos deudores. La vas a encontrar en Mateo capítulo 18. Te voy a enseñar algo de las parábolas. Las parábolas eran ilustraciones. ¿Ves? En las figuras retóricas o literarias, las ilustraciones juegan un papel importante en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Son una herramienta pedagógica poderosa cuando sabes usarlas correctamente. Tal vez la palabra que más define lo que es una ilustración es ventana. Una ilustración es una ventana. Es una ventana que tú abres para traer luz sobre una verdad. Estás enseñando algo y quieres resaltar esa verdad o que la gente la vea con mayor claridad, tú usas una ilustración. Abres una ventana que trae luz sobre esa verdad que estás tratando de transmitir, que estás tratando de enseñar. Las parábolas eran ilustraciones, eran ventanas que Jesús abría en su proceso de enseñar las verdades del reino de Dios, que traían luz sobre lo que él estaba enseñando y le permitían a las personas que le escuchaban poder ver esa verdad con mayor claridad. Así que cada vez que encuentres una parábola en la Biblia, quiero que la veas de esa manera, como esa ventana que Jesús abrió en un momento para traer luz sobre una verdad. Estas parábolas siempre eran el resultado o de una pregunta o de una situación. Y una situación o una pregunta colocaba en contraposición dos cosas. ¿Ves? La lógica humana, el cómo se ha manejado esto siempre, y ahora cómo dices tú que debe manejarse. En eso que tú llamas el reino de Dios, ¿cómo debemos manejar esto que lo hemos manejado de esta manera y de esta manera? Así que alguien se le acercaba al Señor y le decía: Señor, siempre hemos manejado este tema de esta manera. En tu reino, ¿cómo deberíamos manejar esto? Y justamente esta parábola de los dos deudores es la respuesta a uno de esos planteamientos. Ese planteamiento lo hace el apóstol Pedro en Mateo capítulo 18, verso 21. Dice: luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Cuántas veces? Y el Pedro se da la respuesta: 7 veces. Son 7 veces que debo perdonarlo. ¿Ves? Pedro utiliza este número. Recuerda, en la Biblia, los números, en el lenguaje de la Biblia, los números tienen una carga de significado muy distinta a como tú y yo manejamos los números. En el lenguaje de la Biblia, el número 7 es perfecto, es plenitud, así como el número 6 es imperfecto. ¿Sí? En el número 7 es como que lo pleno. Por eso los 7 espíritus de Dios que salen del trono, ¿sí? Las 7 trompetas, las 7 copas, lo pleno. Es como querer decir: Dios derramará su ira plenamente. Y por eso 7 copas. Ahora, lo que estaba preguntando Pedro era: mira, de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas, de acuerdo a nuestra lógica, de acuerdo a cómo nosotros vemos las cosas, ¿hasta dónde tengo que perdonar a alguien que me ofende o que peca contra mí? ¿Hasta lo pleno? ¿Hasta el colmo? ¿Hasta
hasta 7 veces, que era como que el número máximo, lo máximo que podía perdonar, ¿no? Y viene Jesús y le lanza un balde de agua fría a Pedro. Y dice, no, Pedro, no 7 veces, 70 veces 7, 490 veces debes perdonar. ¿Y por qué el Señor utiliza 70 veces 7? Es como decir, tú utilizas el número 7 para hablar de lo pleno. Pero te voy a decir algo. Es hasta lo inagotable, hasta lo extremo, hasta más allá de tu lógica, hasta más allá de lo que tú consideres es lo último que se puede perdonar. Hasta 70 veces 7. Porque así se maneja esto en el reino de Dios. Y comienza Jesús con esta parábola. ¿Ves? Porque te aseguro que cuando Pedro escuchó esto, se le reventaron las neuronas. Cuando Pedro escuchó esto, hacen como algunos, ¿no? Por ahí que dicen, sí, pero no me parece. Sí, es verdad, pero no me parece. Sí, por eso Jesús se toma este tiempo de enseñarles esta verdad a través de esta parábola. Vamos a leerla. ¿Cuál es el trasfondo de la parábola? ¿Cuál es el telón de fondo de la parábola de los 2 deudores? No es otra cosa que el perdón. Yo le puedo decir a usted 2 cosas del perdón. Número 1, es algo que todos conocemos. Si yo te pregunto qué sabes del perdón, usted tiene algo que decirme del perdón. Usted tiene versículos acerca del perdón. Usted y yo manejamos el tema, lo conocemos. Algo que tú y yo conocemos, pero que practicamos muy poco. Por eso el perdón, me atrevo a decir, es una asignatura pendiente para muchos de nosotros. Para muchos de nosotros que estamos en la iglesia. Para muchos de nosotros que le enseñamos Biblia a otros y que le hablamos de Dios a otros. Este tema es una asignatura pendiente. Por eso Jesús les cuenta. Dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar. Nota eso siempre en las parábolas. El reino de los cielos es semejante o el reino de los cielos es. Y en esta parábola dice, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas que le habían pedido prestado, de los que le habían pedido prestado dinero, o sea, su siervo, los llama a ponerlos a cuenta. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía, ¿cuánto? Millones de monedas de plata. Grábate esa cantidad. Millones de monedas de plata. No podía pagar, lógicamente, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de plata. Él venía de un rollo que tenía que ver con millones. Y aquí se encuentra con alguien que tenía un problema con él, que tenía que ver con unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda.
Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagaran toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes, si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Amén. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿verdad? ¡Qué historia! Y cuando tú y yo leemos esa historia nos sorprendemos. ¡Qué interesante historia! Vamos a meternos en la parábola. En esta parábola vamos a encontrar dos realidades. Dos realidades se repiten en tu vida y se repiten en la mía. La primera de ellas es que todos hemos sido defraudados por alguien. Creo que no hay una sola persona en este lugar, ni que nos esté escuchando en la radio o en el canal de YouTube, que no haya tenido una historia de dolor con alguien. Todos tenemos esas historias en nuestras vidas. Porque alguien nos hirió, alguien nos decepcionó, alguien nos traicionó, alguien nos defraudó. Y todos tenemos algo que contar sobre eso. Si abrimos aquí un tiempo, una dinámica, creo que no termina este horario hoy. Y terminaríamos todos quebrantados contando esas historias de dolor. De ese papá que te abandonó, de ese amigo que te traicionó, de ese esposo que te dejó, de esa mujer que te abandonó por otro, de ese amigo desleal que hizo que perdieras tu trabajo, de ese pastor que no te ama, de esa iglesia que te hirió. ¿Ves? Todos contaríamos una historia así. Porque todos en nuestra vida hemos sido afectados por alguien. Alguien hirió nuestro corazón en algún momento. Pero la otra realidad es que todos hemos defraudado a alguien. Usted no es una mansa paloma. A alguien usted ha defraudado. Y yo a alguien he defraudado. A veces en mi soledad me duele aceptar esa realidad, pero es así. Me ha ocurrido. Yo evalúo esto y le pido perdón al Señor cuando a mi mente vienen todos esos episodios en que he defraudado, en que he herido a personas que realmente me amaban. Personas que confiaron en mí. Personas que en algún momento me admiraron y yo los defraudé y los herí. Ahora, esas son las historias que no hablamos. Son las historias que no contamos. Es esa parte de nuestra vida que no la decimos con tanta libertad. Hablamos de lo otro, de los que nos hicieron, de los que nos causaron, de los dolores, ¿verdad?, que otros originaron en nuestra vida. Pero muy poco nosotros hablamos de los dolores que hemos causado a la vida de otras personas, de la forma como nosotros hemos actuado con otras personas, de cómo hemos defraudado la amistad y el cariño que en algún momento otra persona depositó sobre nosotros. Pero ambas realidades son tan ciertas como la noche y el día. Son dos realidades que nos acompañan todos los días de nuestra vida. Ahora, el tema es cómo nosotros manejamos estas realidades. Porque forman parte de nuestra vida. Ahora, ¿cómo las vamos a manejar? Ahora entiendo a Pedro su pregunta.
Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me hiere, al que ha pecado contra mí? Hasta 7 veces. Sí, porque formaba parte de su vida. Porque es una realidad que está presente en nuestra vida. Y me interesa saber cómo puedo y cómo debo manejar eso en esto que llamamos el reino de Dios. Porque yo tengo una manera de manejarlo. Porque yo tengo una forma y un criterio de cómo manejar esa situación. Y eso se revela en las cosas que decimos. A mí el que me la hace, dígame usted el resto que está en la Biblia. Eso. No está en la Biblia. Okay. A mí el que me la hace, me la paga. En algún momento he escuchado frases como, eso es imperdonable. ¿Verdad? Hasta ahí no llego. Yo perdono hasta 7, pero esa es la número 8. No califica, se va más allá de mi rango. Porque tengo un criterio, y usted lo tiene y yo lo tengo, de cómo voy a manejar este asunto cuando alguien me falla. Cuando alguien peca contra mí o cuando alguien me defrauda o cuando alguien hiere mi corazón. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde yo puedo permitir eso? ¿Y cómo debo manejar esto en el reino de Dios? Por eso me gustó mucho que en esta historia y en esta parábola Jesús maneja este asunto de lo que nos hacen o lo que hacemos con el término deuda. Es deuda, ¿sí? Y esa expresión o esa palabra o ese término deuda me está hablando que este asunto es un asunto pendiente. Son asuntos pendientes de nuestra vida. Usted los tiene y yo los tengo. Y son asuntos pendientes. Venimos a la iglesia, lloramos, cantamos y vemos a Dios, pero en el fondo, en nuestra soledad, sabemos que hay un asunto pendiente. Hay algo que resolver. Hay una deuda en el ambiente que tenemos que sentarnos a negociar y ver cómo nosotros vamos a resolver eso. Así que esta parábola nos enseña cómo manejar este asunto en el reino de Dios. ¿Le parece interesante? Sí, por eso es que está tan callado y no aplaude ni nada. ¿Ves? Porque hay tensión. Este es un tema que nos causa tensión, porque es un tema incómodo para nosotros. Oye, la primera cosa que veo en esta parábola y que Jesús está enseñando es un modelo. Y qué bueno que Jesús comienza así, porque es un modelo. Necesito un modelo. Necesito saber cómo voy a manejar esto. Y Jesús comienza enseñándonos acerca del perdón en el reino de Dios, estableciéndonos un modelo. Era el modelo de un rey que llamó a cuenta a sus siervos. Siervos que tenían con él una deuda pendiente, que habían pedido prestado, ¿sí? Que se habían tardado en pagar esa deuda. Y el verso 24 dice, en ese proceso de llamar a sus siervos para resolver este asunto, le trajeron a uno de sus deudores, que en esta historia dice, le debía millones de monedas de plata. Yo quiero hacerte una pregunta y de esta manera te estoy enseñando a interpretar la Biblia. Una de las formas en que podemos interpretar la Biblia es haciéndole preguntas a la Biblia. Cuando lees algo de la Biblia, es bueno preguntarte de qué se trata esto, qué enseñanza hay aquí. Y en esta parábola, cuando la leas, esta sería una muy buena pregunta. ¿Quién es ese deudor? Si yo estoy leyendo esa historia y esa historia tiene que ver con cómo yo voy a manejar este asunto de quien me hiere o a quien yo hiero, entonces pregúntate en esa historia, ¿quién es este deudor? ¿A quién representa este hombre que debía millones de monedas de plata? Y te voy a dar otro dato en la parábola. Dice, entonces el amo sintió mucha lástima por él. ¿Quién es este hombre que generó eso que en la historia se llama lástima, compasión, misericordia? ¿Quién es este hombre, este personaje
que al ver que su deuda es impagable, cae de rodillas ante el rey. Cae suplicándole al rey que le dé más tiempo para pagar, que le tenga paciencia, que él le va a pagar. Pero que luego, ante ese acto de postrarse, de pedir paciencia, de quebrantarse, porque había una sentencia sobre él: vas a ser vendido, tú, tu esposa y tus hijos y todos tus bienes. ¿Quién es este hombre que sus errores, sus fallas, su deuda también había traído consecuencias sobre él, sobre su familia y sobre todo lo que él había alcanzado en la vida? ¿Quién es este personaje que por causa del mal manejo de su vida se había metido en el hueco de la tragedia, de la miseria, al punto de necesitar misericordia y compasión por él? ¿Quién es? Ay, el marido mío, pastor. ¿Quién es? ¿Quién es ese personaje? Que la respuesta del rey, inclusive, fue más allá de su propia petición. Porque él pide paciencia, pide tiempo, pide una oportunidad para pagar lo que debe. Y la respuesta en la parábola es: y el rey siente mucha lástima por él y lo libera. O sea, lo saca de esa prisión de angustia, de decepción. ¿Sabes? Pensar en su familia y todas las consecuencias que iba a traer esta situación sobre su esposa, sobre sus hijos. La tristeza de perder todo lo que había alcanzado. Y viene el rey y lo libera de eso. Y no solo lo libera, no le da una oportunidad para pagar. No le da más tiempo para pagar. Le perdona la deuda. Lo declara libre. ¿Quién es ese personaje? Dímelo. ¿Estás leyendo la Biblia conmigo? Se trata de ti y de mí. Porque, seamos honestos, ¿qué te llevó ante Dios? ¿Tus muchas bendiciones? ¿Tus muchos éxitos? Que te levantaste un domingo en la mañana y dijiste: caramba, qué buena es tu vida, qué increíble eres, todo el mundo te ama. A ti te falta ir al Alboralis evangélico, más nada. ¿Esa es tu historia de vida? ¿Eso te llevó al Señor? ¿Cómo llegamos tú y yo al Señor? Con vidas rotas, con vidas destruidas, con la tristeza de las consecuencias de nuestras malas acciones. ¿O no? Una crisis nos trajo a Él. Una tragedia de vida nos trajo a Él. Dios usó ese escenario para mostrarnos algo que en esta parábola este rey está mostrando. Se llama gracia. Gracia. Favor inmerecido. ¿Merecía este personaje ser perdonado? No. Sin embargo, es perdonado. Esta parábola es una historia de gracia. Una historia de gracia que Jesús repite una y otra vez en sus parábolas. Como la historia de gracia del padre que recibe a un hijo que se va y malgasta todo lo que recibe de herencia y luego regresa arruinado y el padre le recibe. De eso vamos a hablar la semana que viene. Día del Padre, por cierto. Gracia. Siempre vas a encontrar en las historias de Jesús un principio de su reino. Nota, Pedro está preguntando sobre cuánto perdonar, cómo perdonar. Y Jesús y le establece una medida. 7 veces. Hasta ahí. Y viene el Señor y le responde: te voy a enseñar un modelo, Pedro, con esta historia.
La medida del perdón en mi reino tiene un nombre. Se llama gracia. Y esa gracia comenzó contigo. Esa gracia comenzó con tu historia. Comenzó con lo que Dios hizo contigo. Porque el reino de Dios no se trata de lo que yo hago por Dios. No, el reino de Dios no se trata de eso. Si tú crees que tú tienes que hacer algo por Dios, dejarte crecer el cabello, no ponerte pantalones, no colocarte zarcillo, no decorarte, recongregarte todos los días, sacar dinero, meterlo en un sobre, y tú necesitas hacer eso para ser parte del reino de Dios, tú no conoces el reino de Dios. Así no funciona el reino de Dios. Porque el reino de Dios no se trata de lo que tú y yo hacemos para Dios o por Dios. Jesús en esta parábola, como en tantas parábolas, nos enseña que el reino de Dios tiene que ver con lo que Dios hizo por mí. Y ahí comienza el reino de Dios. Y esto que Dios hizo por mí se llama gracia. ¿Sí? Se llama gracia. Pero luego, mira, luego la historia cambia. Y la historia comienza a mostrarnos no el modelo de Dios, sino nuestro propio modelo. El cómo tú y yo, aún habiendo llegado al reino de Dios y formando parte del reino de Dios y disfrutando de las bendiciones del reino de Dios, tú y yo nos empeñamos en seguir estableciendo nuestro propio modelo, ¿sí? En seguir manejando las cosas de acuerdo a nuestro criterio, nuestro límite, hasta 7 veces, ¿sí? Estableciendo nuestras normas. Y va a ocurrir esto siempre en tu vida y en la mía. Mi naturaleza, el ambiente donde me muevo, las cosas que influyen sobre mí, me van a marcar una pauta en cómo debo yo manejar las cosas. Y entonces la historia cambia y este personaje que recibe gracia, que recibe perdón, que pide paciencia y le perdonan la deuda en su totalidad, sale de ahí y dice, pero cuando el hombre sale de la presencia del rey, fue a buscar a su compañero, también siervo suyo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Y ahora el que había afectado está siendo afectado. ¿Aló? Esa es la historia de nuestra vida. Herimos y nos hieren. Fallamos y nos fallan. Y entonces la historia de la parábola nos lleva ahora a este personaje enfrentándose, no con lo que él había hecho, no con lo que él había causado, sino enfrentándose con lo que otro le había causado a él, con lo que otro le había hecho a él. Y entonces a este otro hombre, él le establece su propio modelo. La historia de la parábola dice, lo tomó del cuello y le exigió que le pagara esa deuda de inmediato. Me pagas ya. Qué curioso, pero la respuesta del amigo, del que está ahora en el problema, fue semejante a la de él. Cayó de rodillas ante él y ¿sabe qué le pidió? Paciencia. Que tuviera paciencia con él, que él le iba a pagar, que le diera tiempo. El verso 30 dice, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Y entonces él estableció su modelo. Hizo que arrestaran al hombre y lo puso en prisión hasta que le pagara toda la deuda. Te pregunto, ¿te sorprende esa historia? Ahora, ¿sabes quién representa ese hombre? Tanto en una escena como en la otra.
Tú y yo. Porque así tú y yo manejamos las cosas. Esa es la forma en que nuestro criterio, en que la lógica nos dice que nosotros debemos manejar las cosas. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Por eso quiero que te hagas esta pregunta. Estamos interpretando la Biblia, ¿verdad? ¿A cuántas personas hemos encerrado en la prisión del olvido y la indiferencia? Así que no van a prisión para que me paguen la deuda. Van a prisión porque los quiero lejos de mí. Van a prisión porque no quiero que mi vida tenga que ver con ellos. Van a prisión porque los quiero sacar de mi vida. Porque ese nombre no se nombra en esta mesa, ¿verdad? De ese Señor no se habla en esta casa. Y lanzamos el edicto de la película Los 10 Mandamientos, ¿verdad? Cuando expulsan a Moisés de Egipto, que se borre su nombre de las columnas de Egipto. ¿Sí? Ahora, ¿a cuántas personas tú y yo no hemos llevado cautivos a nuestras vidas? Porque de ese no queremos hablar. Ese es el punto que no quiero que me toquen. Porque ese hombre está en el tocullito de mi corazón. Sea para allá. Porque lo hemos apartado y lo hemos encerrado. Mientras tú y yo gozamos de las bondades del reino de Dios. ¿Sí? Mientras tú y yo cantamos, aplaudimos y hablamos en otros idiomas y todas esas cosas que hacen los evangélicos, comen capítulos y escupen versículos, ¿sí? Y le hablamos del amor de Dios a otras personas y nos sentimos contentos todos los días de la gracia sublime. Y cuando cantamos gracia sublime lloramos cantando gracia sublime. Pero a alguien tenemos cautivo. A alguien hemos apartado de nuestra vida. A alguien le hemos dicho, no serás más mi amigo. No saldrás de la mazmorra donde te he metido. No tienes oportunidades. No tienes opciones. No se perdona a una persona como tú. Quédese calladito, usted se ve tan chévere, ¿verdad? Por eso me gusta la tercera verdad de esta parábola. Lo tercero que puedo descubrir en esta parábola. Y se llama consecuencias. Tú y yo podemos hacerlo. Tú y yo podemos manejar la vida de esa manera. Pero, oye, tú y yo no podemos desligarnos de las consecuencias que eso traerá a nuestra vida. Cuando lees la historia, encuentras que los que conocen el caso ven que es injusto lo que él está haciendo y van ante el rey. Y le dicen, mira, está sucediendo esto en tu reino. Ese que tú perdonaste la deuda, ese que te debía millones de monedas de plata, que te pidió paciencia y tú le perdonaste la totalidad de la deuda, mira lo que ha hecho. Ahora fue y agarró a un siervo de él y mira lo que le hizo. Lo metió en la oscuridad de una prisión. Lo apartó de su vida. ¿Ves? Y el rey inmediatamente dice, tráemelo. Porque aunque no esté en pantalla y no te lo haya colocado ahí en mis notas, el reino de Dios tiene que ver mucho con la gracia. Pero el reino de Dios es muy firme ante la injusticia. Te lo repito. El reino de Dios tiene que ver mucho con la gracia. Pero el reino de Dios es muy firme ante la injusticia. Me encanta algo que dice un pastor que yo sigo. Él dice, yo prefiero pecar de exceso de gracia. Prefiero tener exceso de gracia con alguien e inclusive pecar por eso.
que pecar por injusto. Porque en el reino de Dios el exceso de gracia no trae tantas consecuencias como sí trae el ser injusto y actuar con injusticia ante alguien a quien tú y yo debemos mostrarle nuestra gracia. ¿Ves? Y entonces el rey lo llama y le dice: chico, ven acá. Hay una parte de la historia que tú como que no tienes presente. Yo te perdoné una deuda. Cuando tú llegaste a mí, tu vida estaba destruida. Tu matrimonio acabado. Tu vida llena de errores, de fallas. Con una vida que hirió el corazón de tantas personas. Y yo te perdoné. Hay una parte de la Biblia que dice: yo deshice como nubes tus rebeliones y como niebla tus pecados, porque yo te redimí. ¿Sabes qué significa la palabra redimir? Perdonar la deuda. Todo lo que tú debías te lo perdoné. Todo en lo que habías fallado yo te restauré. Y ahora vienes tú y haces esto. Y actúas con esta persona que te hiere usando tu propio criterio. Quiero que notes algo. No es que lo que aquel siervo le hizo al otro estaba bien. No. Era muy malo el hecho de que no le había pagado. Era muy negativo ese asunto. Sí, era un problema. Ahora, el problema aquí en cuestión es, el punto de la historia no es la magnitud, el tamaño o la categoría del pecado que se estaba cometiendo. Era el cómo se estaba manejando. Y en el primer caso, el rey manejó las fallas de este siervo que debía millones de monedas de plata con gracia. Y ahora él estaba manejando las fallas, los errores que otros estaban cometiendo hacia él, partiendo de su propia justicia, de lo que él consideraba que era justo, partiendo de su criterio. Este hombre me debía. Sí, partiendo de su criterio. Y a veces esa manera en que tú y yo manejamos nuestra propia justicia nos aleja de la verdadera gracia de Dios. Por eso la respuesta fue: entonces el rey enojado envió al hombre, ¿a dónde? A la prisión. ¿Para qué? Para que lo torturaran y pagara la deuda. ¿Tú crees que así se pagan las deudas? Excluyendo a otro, metiendo en una prisión a otro. Entonces ahora cáete para atrás. Por haber manejado las cosas así, ahora el preso serás tú. Te voy a revelar algo. La falta de perdón en nuestras vidas hacia personas que nos fallan termina convirtiéndonos a nosotros en los verdaderos prisioneros. ¿No te gusta eso, verdad? No vas a tomarle un capture a eso, de seguro. Ni lo vas a publicar en tu estado. A la larga, en esa prisión donde metes a la gente, terminas tú también. Por eso Nelson Mandela, después de estar 27 años preso, injustamente, siendo inocente, y sale de la cárcel, él escribe lo siguiente. Él dice: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y resentimientos, seguiría siendo un prisionero. No podía seguir en esa prisión. ¿Sí? Porque si yo no dejaba eso atrás, el preso era yo. Porque esa falta de perdón en nuestra vida
ese tener cautivos a otros en un lugar donde no sabré más de ti ni sabrás de mí, tú allá y yo aquí, según la Biblia, genera algo que se llama amargura. ¿Sí? Y la Biblia habla de eso. Libro de Hebreos capítulo 12, verso 15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. O sea que las consecuencias me afectarán a mí, afectarán a otros y afectarán mi relación con Dios. Y entonces el consejo de la palabra de Dios es: cuídate. Cuídate de eso, porque te llenará de amargura. Por eso, el gran mensaje de la parábola de los dos deudores es este: en el reino de Dios debo perdonar a otros. ¿Aló? Y en el reino de Dios debo perdonar a otros, así como Dios me perdonó a mí. Maestro, ¿cuánto tengo que perdonar a alguien que me ofende? ¿Hasta 7 veces? No. Te digo que tienes que perdonarlo como yo te he perdonado a ti. Hasta 70 veces 7. Hasta lo último. Hasta lo extremo. Hasta lo inagotable. Y algo poderoso. Porque tú vas a decir: wow, es una medida muy alta. En su reino, Dios nunca nos pide hacer algo que Él no haya hecho primero. Amén. Jamás. Jamás Dios pedirá algo de ti que Él no haya hecho. ¿Recuerdas aquella frase: perdónalos, ellos no saben lo que hacen? ¿Sabes dónde fue mencionada? No en un hotel 5 estrellas, no en una playa paradisiaca, en una cruz. Allí Él estaba otorgando perdón a quien no lo merecía. ¿Es fácil? No es fácil, porque es un proceso. ¿Es fácil? No, para nada es fácil, porque va en contra de lo que tradicionalmente hemos aprendido. Va en contra de cómo yo veo las cosas, y por eso no es fácil, porque no tiene que ver conmigo, sino con el reino de Dios. Por eso Shakespeare decía lo siguiente: el perdón es una llovizna que desciende desde lo alto, bendice a quien lo recibe y sana a quien lo otorga. Así que tendrá eso un doble efecto: de bendición para quien lo recibe y de salud para tu corazón, de restauración para tu corazón, de sanidad para tu corazón. Te aseguro que eso va a remover la piedra que está impidiendo que fluya en ti la gracia de Dios y que fluya en ti la bendición de Dios, porque ha sido una venenosa raíz de amargura que ha envenenado tu vida y ha amargado la vida de quienes te acompañan en la carrera de la vida. Llámese esposo, hijo, familia, iglesias, compañeros de trabajo. La gran verdad de la parábola de los dos deudores es esta: de las heridas que he causado me arrepiento, y a los que me han herido los perdono. ¿Qué quiero que hagas?
Te voy a dar el consejo que Jesús le dio a Judas Iscariote. Ese es el que quiero que hagas del tema de hoy y de esta semana. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hazlo ya. Hazlo ya. Ponte en pie ahí donde estás y sigue aplaudiendo. Hazlo ya. Esta es la semana para hacer esa llamada. Esta es la semana para esa conversación incómoda. Esta es la semana para usar esas palabras mágicas que transforman y cambian el corazón de quien las pronuncia. Te libero de la deuda. No me debes nada. Amén. Inclina tu rostro. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.